buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro muy especial, a este espacio que hemos denominado Humanizar la Vida, un encuentro con la persona, su experiencia y su propósito. Hoy, bueno, yo estoy muy emocionada porque vamos a tener un encuentro muy especial, en honor a la vida de nuestro querido amigo Daniel Mercado Sandy. A un año de su partida, hemos querido hacer un homenaje a través de este encuentro. Y estamos acompañadas de personas muy especiales que han sido parte de su vida. Y bueno, esperemos que sea un encuentro grato. Bienvenidas, bienvenidos a quienes están presentes ahora en esta conexión. Y bueno, pues esperemos que sea un momento de mucha luz y mucho amor. Gracias. Bienvenida, Beatriz. Buenas noches. Muchas gracias, Marcela. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan, a nuestros invitados. Buenas noches a las personas que se están conectando y nos están siguiendo en este espacio denominado Humanizar la Salud, Humanizar la Vida. Es para nosotros un honor hacer este homenaje a la vida de una persona muy especial. Para quienes lo han conocido, y también los invitamos a que puedan hoy conocerlo, conocer todo lo que ha hecho Daniel Mercado y el legado que nos ha dejado en este camino difícil de humanizar la salud. Difícil pero imprescindible. Así es que vamos a saludar a nuestros invitados. Vamos a empezar por la mamá de Daniel, Elia Sandy. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Beatriz, gracias. También es nuestra invitada, la tía paterna de Daniel, la señora Aida Mercado. Aida, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por tomarlo en cuenta y felicitaciones por la iniciativa. Muy buena. Gracias. Muchas gracias. También vamos a dar la bienvenida a un colega, un médico que se ha formado con Daniel. Bienvenido, José Pedro Rivera. Gracias, buenas noches a todos y agradecido de poder emitir algunos comentarios respecto de Daniel, que ha sido un ser humano excepcional. Muchas gracias. También tenemos un invitado que ha acompañado la vida, la vocación religiosa de Daniel, el padre Sergio Montes. Así es que vamos a conocer esa otra faceta de Daniel también a través de él. Bienvenido. Muchas gracias, Beatriz, y un saludo a todos los que van a tener la oportunidad de contemplar a través de esta iniciativa tan simpática la vida de Daniel, ¿no? Y también la herencia que él nos ha dejado como ser humano. Muchas gracias. Daniel ha tenido un encuentro con un médico que trabaja de manera incansable por los cuidados paliativos, y es el doctor Javier Muñoz. Él también nos va a hablar de este camino recorrido con Daniel, nos va a hablar de los cuidados paliativos, de la bioética. Bienvenido, Javier Muñoz. Pues nada, muchas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, pues un honor también poder estar en este recordatorio, pues compartir vivencias y tener presente más que nunca, pues a Daniel también entre nosotros. Muchas gracias. Sí, Daniel ha tenido también una vida intensa, generando proyectos, pensando qué hacer desde la academia, cómo trabajar, qué hacer para humanizar la salud. Nos acompaña Ruth Leni Harrow, bienvenida. Ella también nos va a hablar de esta parte de la vida de Daniel. Buenas noches, gracias Beatriz y gracias a todos por la invitación y por la oportunidad de poder recordar al doctor Daniel Mercado. Hemos trabajado
juntos los últimos años en la Facultad de Medicina. Es para mí de verdad un honor poder ser parte de esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias a todos y bueno, Marcela va a invitarnos, va a darnos una invitación especial. Ella decía que este se convierta en un espacio de luz, así es que hagamos que este sea un espacio de luz. Así es, y bueno, los voy a invitar, las voy a invitar a prender sus velitas, a iluminar sus espacios y a iluminar este espacio, a iluminar este encuentro, a iluminar también las redes sociales y a través de esta luz, recordar la vida de Daniel, la luz que nos ha dejado Daniel. Vamos a empezar con la vida familiar de Daniel y vamos a invitar a su mamá, Elia, que nos hable de él, que nos acerque a él a través de lo que ella nos va a poder contar. Elia, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Beatriz. El nacimiento de Daniel trajo una inmensa alegría a nuestra familia. Todos vivían pendientes de sus progresos y gracias que demostraba. Muy tierno empezó a hablar, cantar, recitar y contar cuentos cortos. Gustaba agarrar libros y narrar pasando página a página, aún sin saber leer. Cuando empezó a ir al kinder, participaba de todas las actividades con mucha soltura y poniendo mucho empeño. Aprendió a leer y escribir en el kinder, y esa fue una de las razones por las que no hizo el primero de primaria, lo pasaron al segundo. Considero que le quitaron un año de su infancia. No tuvo problema en adaptarse, se adaptó muy bien y en los años subsiguientes se organizaba para sus actividades escolares y extraescolares. Gustaba de la natación, asistía a un grupo de lectura para niños donde elegían el libro a leer y luego comentaban en un programa del canal universitario de Tarija. Su primera comunión fue una celebración muy significativa para Daniel. A partir de entonces y por mucho tiempo asistía a las parroquias de San Francisco y San Juan de Dios, colaborando de monaguillo en las celebraciones de las misas. También otra preferencia que tenía era atender a los animalitos que adoptaba. Tenía su perro, su gata, loro, tortuga y una pasión por los peces. Es así que llega a tener como 8 peceras y las atendía con mucha atención desde su reproducción, que era bastante delicada. No suficiente con la atención a su zoológico, también gustaba de las plantas. Cuidaba los jardines de la casa, con preferencia flores y los frutos. Muchas veces también se interesaba en la preparación o colaboraba en la preparación de algunos postres, galletas, y posteriormente fue un cocinero, un buen cocinero. Todas estas actividades preferenciales que le ayudaron a tener buenos cimientos en su formación y desarrollar una independencia, le ayudó a desarrollar esa independencia para los siguientes años, donde siempre se ha desempeñado con una autonomía. ¿Qué nos puede complementar Aida? ¿Qué nos cuenta de Daniel? A ver, ¿qué puedo decir yo? Primer nieto, primer sobrino de la familia, lo recibimos con adoración a Danielito. Era la luz de nuestros ojos.
siempre pendientes de él. Era un muchachito tan despierto, desde niñito era así, ¿no? Despierto, de buen humor y así. Fue creciendo y nos separamos, pues yo seguía viviendo en Oruro con mi familia y ellos se fueron a Tarija a vivir. Entonces, continuamente los visitábamos en las vacaciones y demás, ¿no? Con el tiempo llegó a ser un buen conocedor de libros, ¿no? Me acuerdo que Marguerite Yourcenar era su escritora favorita y me impactó una obrita que me prestó de ella, Adriano se llamaba, un emperador romano en España. Y así, y luego cine también. Siempre me estaba dando listas de películas que había que buscar y no era cine comercial, sino películas especiales. Creo que yo fui la primera persona a la que por un correo electrónico Daniel me comunicó su deseo de incorporarse, de ser parte de los jesuitas, de seguir la carrera eclesiástica, ¿no? Yo debo confesar con un poco de vergüenza que yo traté de desanimarlo. Yo le contestaba a Daniel que él era un espíritu libre y que toda su vida iba a tener que obedecer órdenes en el sacerdocio y que quizá no era para él, pero él tenía la decisión firme, firme de ser parte de la vida religiosa. Y un hecho que le marcó fue una Navidad en Aiquile. Él hizo su provincia en Aiquile. Y una Navidad que pasó allá con los niñitos pobres, sin arbolitos, sin regalos. Creo que es eso lo que le marcó. Y le dio su firme decisión de ser sacerdote. Eso me acuerdo. Nada pudo impedirlo. Pero paralelamente, como dije antes, era una persona bien culta. Y quiero narrar un capítulo que hasta ahora me intriga tremendamente. Un día estábamos en Cochabamba, yo estaba en Cochabamba, y me lleva a la librería cerca de la plaza, creo que San Pablo, la librería de libros religiosos, ¿no? Y se compró un libro de Luis Espinal, escrito por otro jesuita, y me lo regaló. Esto es para ti, me dijo. ¿Cómo me gustaría que lo conocieras al autor? Es otro jesuita, bien. Salimos de la librería, no damos ni dos pasos y se queda con la boca abierta Daniel, porque al frente estaba el autor del libro. Una casualidad increíble que hasta ahora no entra en mi cabeza porque él vivía, el autor vivía en La Paz, solo que qué pena, no me acuerdo el nombre. Quizá algún jesuita que está por ahí, el autor del libro, de la biografía de Luis Espinal. Y nos quedamos los dos mudos porque era demasiada casualidad. En Cochabamba, saliendo de la librería, y lo encontramos. De modo que el sacerdote me firmó el librito y demás. Bien bonito. Esto también es, siempre lo recuerdo con cariño, con más cariño, porque estuvo presente en los últimos días, en la última etapa de la enfermedad de mi papá, de su abuelo. Él tenía cáncer terminal y Daniel se apareció en Oruro y tuvo una muerte dulce, yo diría, porque él nos alejaba a nosotros, a los demás que estábamos por ahí, y se quedaba a hablar con él, con mi papá. Mi papá ya no hablaba, pero Daniel le hablaba de su mamá, que lo había dejado muy chico a mi papá. Le hablaba de gente que ya se ha ido y que hay un comité de recepción allá y que va a estar bien y que no tenga miedo a morir. No, fue una cosa impresionante. Ya era sacerdote para entonces. Y entonces mi papá tuvo la suerte de tener al médico y al sacerdote y al nieto en una persona, ¿no? Sé que fue una muerte envidiable la de mi papá porque estuvo Daniel a su lado en todo momento. Yo soy profesora de inglés, así que yo lo molestaba mucho con que hablemos inglés. Usted sabe, los idiomas son ingratos, ¿no? Si uno no los practica, se les olvidó, ¿no? Entonces Danielito era que tenía que hablar en inglés conmigo. Y ya en su etapa de docente, con esto termino, en su etapa de docente, yo soy maestra antigua, ¿no? Me pedía tips, consejitos para motivar a los estudiantes. ¿Cómo puedo motivar yo a 60 alumnos que están de mala gana, que para lo que van a hacer en la clase, me decía? Y ahora experta en tips, pues para despertar a los alumnos. No sé, que le daba
una ideita, otra ideita que él adoptaba y me comentaba, ¿no? Esta idea me ha salido muy bien en la clase, bien, han participado todos, había una discusión bien viva en la clase y así. Ese era otro punto de conexión entre nosotros. La vieja profesora y el docentito que se estaba iniciando, ¿no? No, he tenido una relación muy bonita con mi Danielito. Ha sido, yo creo que he sido su tía preferida y él mi sobrino preferido también, ¿no? Lo hemos pasado muy bien mientras estaba acá. Creo que eso es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Daniel empieza a estudiar medicina. ¿Cómo ha sido toda esta etapa de formación de la medicina? ¿Cómo era Daniel de estudiante? José Pedro, sigamos este recorrido y esta parte de la vida de Daniel. Bueno, a mí me toca comentarles. Tengo muchísimos recuerdos, muchas anécdotas con Daniel y que hemos pasado, les diría, muchas noches también con él, pensando, discutiendo, hablando, porque no solo fue una cuestión académica que hicimos en la universidad, sino también una cuestión política, pero que tiene que ver mucho con la academia. Cuando nos conocimos ambos con reclamos que teníamos en la facultad, porque veíamos que muchas cosas no funcionaban bien. Y de ahí empezó esta idea de ver cómo hacer que funcionen bien las cosas. Y bueno, con él formamos un grupo y hemos seguido adelante con ese grupo hasta que egresamos de la facultad y después el grupo se quedó, inclusive muchas generaciones más, como 5 más. Y hablábamos posterior a esta etapa en el entendido de que muy poco pudimos, o tal vez mucho, decíamos también, pudimos avanzar en la facultad gracias a estas inquietudes que tenía fundamentalmente Daniel, que se convirtió pues en un líder nato por su capacidad que tenía para hablar, por su capacidad que tenía para entender las cosas, una capacidad de percepción extraordinaria, en fin, son muchas las cualidades que tenía Danielito. Y en ese ir y venir de 7 años que hemos estado juntos, pues han pasado muchísimas cosas que quisiera yo refrescar nada más con algunas imágenes para que también ustedes y la gente que nos pueda mirar recuerde, tal vez los amigos, algunas cosas que sí pasaron, si me permiten compartir unas pequeñas imágenes acá que las vamos a recrear como homenaje, diría yo, a Daniel, que con seguridad nos está escuchando y bueno, debe estar muy matándose de la risa como él era, pues, porque una de sus grandes cosas era que era un poco burlesco, ¿no? Pero no a la mala, sino era un joven que muy agradable, muy tranquilo. Y bueno, lo primero que quería mostrar es estas ideas que fueron las que nos identificaron en la universidad, este logotipo que lo tuvimos y generó mucho agrado en los estudiantes, pues ideas como esta también, cuando los adversarios nos sacaban algún sticker muy bueno y nosotros no teníamos cómo contrarrestar, a Daniel se le ocurría hacer este tipo de cosas, ¿no? Inmediatamente nosotros sacábamos algo para desacreditar al oponente circunstancial que existía. Así llegamos al centro de estudiantes. En el centro de estudiantes, ustedes saben, en la universidad pública hay cogobierno y la única manera de estar algún tipo de cambio era estar pues adentro y tratar de generar estos cambios en la dirección estudiantil en este caso. Y hicimos un grupo muy bonito de muchos amigos, donde Daniel empezó, era la cabeza siempre en cuanto al liderazgo que tenía y su capacidad, insisto, de oratoria, que era inigualable para nosotros, porque él, como ya lo mencionaron sus familiares, leía mucho, sabía mucho y lógicamente cuando usted lee y conoce, pues tiene mayor facilidad de expresar las cosas. Este señor que lo ven acá es el
era un profesor, es un profesor que ha sido muy amigo de Daniel y prácticamente nos ha inspirado a varios a seguir su legado, ¿no? El doctor Osvaldo Anaya, que para Daniel fue pues un referente en la medicina, un señor médico internista, él que trabaja en Estados Unidos y Aruba, y que dio la ocasión que cuando estudiábamos estaba acá el doctor y se convirtió en nuestro asesor, y prácticamente la parte médica nosotros superamos sin problemas gracias a él, porque todos los días nos ofertaba su consultorio, tenía un consultorio muy equipado para la época, y nos mandaba a hacer prácticas a nosotros, y el que más hacía era Daniel, porque le gustaba y bueno, y era el que más sabía de medicina también. Entonces, es una parte importante que vale la pena que ustedes conozcan, porque hay modelos en la medicina, como en cualquier ámbito universitario, que uno sigue y esos modelos son buenos. En este caso, este señor pues era realmente un personaje dentro del ámbito médico que nos sirvió de mucho, fundamentalmente a Daniel, no solo para la parte médica, sino para la parte humana, para la parte científica y de cultura general. Es un señor que sabía de todo, ¿no? Yo nunca me ha gustado música clásica, pero él nos hizo gustar. Para ese entonces ya Daniel sabía la ópera y todo aquello, y las obras de Chopin, de Beethoven, qué sé yo, de Mozart. O sea, usted hablaba con él y le entendía y le explicaba lo que usted quería, ¿no? Por su capacidad que tenía de haber leído bastantes libros pues, respecto a eso. Esta foto yo la he puesto acá porque quisiera nada más comentarles que en la historia, creo, en la historia reciente de la universidad, nadie ha hecho una rendición de cuentas. Y me trae mucho recuerdo porque el único que manejaba computadora en esa época era Daniel, y no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando de 1993, ¿no? 94. Y la primera computadora que había en el centro de estudiantes, justamente Daniel hizo que la compremos y él la manejaba porque nadie más sabía manejar, ¿no? El famoso WordPerfect, era lo que se hacía aquí en la época, y bueno, Daniel manejaba muy bien. Y él dijo, no, tenemos que rendir cuenta a los estudiantes de los fondos que tenemos. Y así hemos sido, creo, históricamente los únicos estudiantes que hemos rendido cuentas de fondos, ¿no? Y ahí demuestra también la honestidad y todos los principios y valores que tenía Danielito. Y miren, nosotros hacían referencia a la tía que le gustaba el cine. Lo primero que hicimos cuando estábamos en el centro, gracias a la opinión de Daniel, fue comprar una retroproyectora que era una de las primeras que parecía pues una lavadora de grande, muy grande, para dar películas a los chicos y para dar también algunas clases en aquella época. Y hablamos de los martes de película, de los jueves de película, organizados por Daniel, y que bueno, que él ponía un récord de película y los chicos decían, esta película queremos ver, y se hacía la película también, ¿no? Y se daba, y antes de la película, pues él le explicaba un poco de qué se trataba, en fin, y bueno, miren cómo la vida, pues, de la infancia y de la adolescencia de Daniel se ha reflejado también en su actividad universitaria. Y todo lo que hicimos en el centro de estudiantes tenía que ver con la parte académica, ¿no? Era temas relacionados con revistas, hacíamos videos de algunas prácticas y les pasábamos a los chicos para que vean, para que den el examen. Antes de los exámenes siempre les mostramos en la noche para que no se equivoquen y puedan rendir al día siguiente. Una de las cosas que siempre nos acordábamos con él fue esto, ¿no? El lograr romper una hegemonía de un grupo que existía en la Facultad de Medicina, de profesores muy, muy antiguos y muy unidos, que por años no se podía romper. Y gracias a la idea de Daniel, con un grupo de jóvenes, pues logramos romper este esquema. Y nada más con un discurso académico, con un discurso siempre de mejoras para la formación de todos nosotros. Nunca hemos recurrido a ninguna demagogia, ni mucho menos, sino que era academia 100%, y así hicimos decano a otro gran profesional, que es el doctor Roberto Calvo,
que al final, después de tantos intentos, de más de 4 intentos, imagínense ustedes, de elecciones, las ideas del Daniel lograron romper este esquema político que había en la Facultad de Medicina, y a partir de ahí se generaron muchísimos cambios venideros que hasta hoy se siguen todavía implementando en la facultad. Bueno, de ahí hay varias historias con él. Yo traigo esta imagen porque fuimos a una sectorial de medicina en la ciudad de Santa Cruz, recuerdo bien, y logramos que a nivel nacional se anule el voto de los propedéuticos, de los chicos que están ingresando, porque los grupos organizados de la universidad se favorecían siempre con estos votos y no había forma de romper los esquemas, ¿no? Y gracias a la intervención de Daniel en Santa Cruz, con todas las facultades de medicina se pusieron de acuerdo, se anuló este tema del voto y se optó porque todas las universidades con facultad de medicina deben hacer un curso propedéutico con materias elementales y que quien entre debería pues tener los conocimientos mínimos de la medicina. Eso se hizo y lógicamente fue gracias a las ideas que nos dejó Daniel como parte de su conocimiento y de sus ganas de que la facultad sea la primera, sea una de las facultades mejores que tenemos en el país. Fuimos a Potosí, yo recreo también esto, porque es una situación que a mí me dejó muy triste, porque era muy mal parado, les quiero decir, porque fui a Potosí, yo soy oriental del Beni, y bueno, primero que hacía un frío del demonio, no sabía que hacía tanto frío, pero lo que más me impresionó fue el cerro, pero más que el cerro me impresionó la explicación que me dijo Daniel. Era increíble de todo lo que había sucedido, de toda la historia de España y compañía que habían venido a sacar aquí todos los minerales y hemos tenido opción de pasear en alrededores del cerro, donde habían familias, niños, niñas, adolescentes viviendo en situaciones precarias que lastimosamente hasta el día de hoy se ve. Y bueno, y siempre ahí preguntando, y ya Daniel inclusive recuerdo que nos pusimos a atender a unos 3 pacientes, nosotros estábamos en tercer año de medicina, y ya Daniel se animaba a atender y a tratar de ayudar a esas personas. Hemos estado un día ahí en Potosí, y este señor que lo ven acá, pues con los brazos cruzados, fue el que nos llevó. Dice, ustedes son estudiantes de medicina, y el Daniel por bromista le dice, no somos médicos nosotros. Y entonces, bueno, si son médicos tienen que ayudar, y él fue el que nos guió y nos llevó ahí. Yo hemos visto a 3 señoras que al final terminaron en el hospital Bracamonte gracias a Daniel, que les ocultó y dijo, no, usted tiene insuficiencia cardíaca, está empezando, hay que llevarla ahora al médico, y la llevamos, ¿no? Entonces, de ahí es que recuerdo esto muy bien, y miren ustedes la potencialidad y los conocimientos que tenía este gran ser humano. Y bueno, egresamos de la facultad muy bien, con un grupo hermoso de personas, y para entonces, pues, la idea era hacer especialidad. En ningún caso se hablaba de este rumbo que tomó Daniel, pero en todo caso, siempre ha estado en él la idea de ayudar a la gente, de poder colaborar en todo lo que hacía, siempre ha sido ese su interés. Y fíjense que yo lo que les cuento es una cuestión al margen, diría, de la academia, de los exámenes, de las notas, que siempre es lo que a algunas personas les interesa, ¿no? Daniel fue un excelente estudiante, lógicamente cuando salió como médico era un excelente médico, y podía él hacer una carrera brillante a nivel de la medicina, pero bueno, optó por algo muy humano, muy lindo, muy loable desde mi punto de vista, que también le ha permitido desarrollar lo que siempre quiso. A mí me comentábamos siempre de nuestro futuro, y él quería siempre viajar, él quería ir al mundo, conocer el mundo, y siempre decía que quería ir a África, por ejemplo, y lo logró, pues, ¿no? Cuando estaba por allá me mandaba a correr y me decía, hermano, he cumplido uno de mis grandes sueños de ayudar a la gente de África, no tienes idea de las necesidades que hay acá,
y me siento realizado porque estoy haciendo lo que me gusta. Y igual cuando estuve por Chile, por Argentina, era el mismo comentario. Entonces yo creo que lo que optó por hacer en su vida fue totalmente favorable y bueno. Y lo último que yo les puedo comentar en este tema es que una de sus grandes ideas y propósitos que él tenía, pues, era hacer de nuestro amigo Daniel Illanes, que es el joven que está acá con la bandera, el decano de la Facultad de Medicina. Y recientemente, hace una semana exactamente, se ha logrado este éxito. Qué pena que no esté ya Daniel, pero yo estoy seguro que gracias a su intersección, pues nos ha ayudado para que podamos ganar esta elección. Porque él sabía de que Daniel, su tocayo, pues puede hacer una muy buena labor como decano y mejorar la facultad en todo lo que él siempre ha tenido como propósito. Eso es lo que yo les puedo contar de mi gran amigo, gran hermano Daniel, y lógicamente el resto de su vida ustedes ya lo saben, y creo que hay personas con mucho mayor conocimiento para que puedan también dar fe de lo que pasó en estos años como sacerdote, como profesor, como colega, nuestro querido amigo. Muchas gracias. Y ya nos ha introducido en lo que, en otra de las facetas, una fundamental, esencial, que ha sido la vida religiosa. Vamos a pedirle a Sergio que nos comente, al padre Sergio, que nos comente esto, que nos cuente cómo ha sido este ingreso a la congregación de los jesuitas, cómo ha sido este camino de Daniel. Adelante, Sergio, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Yo coincidí en todo el tiempo en el que Daniel ha estado como jesuita, solamente un año con él. Coincidimos en el noviciado, ¿no? Yo había entrado un año antes, noviciado en Oruro, y él entró en un año después. Fue la época en el noviciado en la que llegamos a ser el mayor número de novicios en Bolivia, ¿no? Éramos como 21 novicios y celebramos los 50 años del noviciado jesuita en Bolivia, ¿no? Y entonces en ese año fue el año en el que nos fuimos conociendo y generando una amistad bastante simpática, ¿no? Porque ya digo, yo luego no he coincidido con él en absolutamente ningún destino, en ninguna comunidad. Nuestros encuentros han sido más bien en reuniones, pero el tiempo que compartimos ahí, yo creo que fue fructífero para valorarlo como persona, valorarlo como jesuita y valorarlo pues como un profesional de primer nivel. Nos llamaba mucho la atención que Daniel fue uno de los primeros que llegó a la Compañía de Jesús, no precisamente por el contacto directo. Nos llamaba la atención que él fue un muchacho que llegó a través del Internet a la Compañía de Jesús, ¿no? O sea que una de sus características de personalidad que tiene que ver mucho con esto es ese afán de curiosidad, de búsqueda, de investigar, de indagar, ¿no? Y fue eso lo que le llevó a buscar, ¿no? Un poco el lugar donde realizar sus deseos o sus búsquedas para concretar la vida religiosa y el sacerdocio, ¿no? Entonces, a través de esto, ¿no? A través del Internet es que logró contactar ya con el encargado de vocaciones y ver qué proceso tenía que hacer y todo esto, ¿no? Entonces, yo resalto mucho de él en el tiempo que convivimos en el noviciado, que era precisamente una persona que, como muchos ya han resaltado, tenía una cualidad intelectual de profundidad, ¿no? O sea, no solo era el saber cosas, sino que a partir de lo que sabía,
tenía la capacidad pues, de desarrollar un sentido crítico, de profundizar, de cuestionar cosas, y a muchos pues, nos ayudaba, ¿no? Esa su sabiduría y no solo su ciencia en torno a distintos fenómenos, ¿no? De la realidad. Tenía un conocimiento muy amplio de la historia, como mencionaron, pues de la música, de la literatura, del cine, ¿no? Y junto con eso, ¿no? Digamos, en esa su faceta más intelectual, más racional, que la ha desplegado durante toda su vida, no solo en la formación, digamos, académica en medicina, sino también en sus estudios especialmente de teología, ¿no? Y luego la especialización en bioética, ¿no? Junto con eso está el hecho de tener una sensibilidad muy exquisita, ¿no? Muy bien desarrollada. Puede resultar un poco repetitivo, redundante, pero una sensibilidad sensible, ¿no? Sensible ante muchas realidades, frente a muchas cosas que él podía ver, observar, contemplar, ¿no? Y esa sensibilidad, pues, la expresaba, ¿no? Tenía la capacidad de expresar eso que sentía, eso que le afectaba íntimamente, luego ya en su discurso, en su modo de reflexionar las cosas, etcétera, ¿no? Pero también es una sensibilidad que le acercó a un Dios y a un Cristo bien encarnado, ¿no? A un Dios, a un Cristo que realmente pisa esta tierra, esta realidad, esta nuestra historia, y ahí es donde quiere comprometerse, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que le ha llevado a los compromisos que él ha tenido con las personas, ¿no? Él evidentemente era una persona muy inteligente, de mucha racionalidad, pero su compromiso no era con ideas, ¿no? Su compromiso era con la realidad y con las personas de carne y hueso, ¿no? Bueno, ese año de noviciado ha sido interesante porque hemos hecho cosas juntos, ¿no? Hemos ido formándonos juntos y hemos ido descubriendo, ¿no? A este Dios que nos llama, que nos invita a colaborar en su misión. Y entonces ahí está el dato del el impacto que tuvo Luis Espinal en su vida, ¿no? A propósito de lo que comentaba la tía, ¿no? Aida, es precisamente pues que Luis Espinal significó alguien que detonó, yo creo, ese compromiso y esa capacidad de servir a Cristo, de servir a los demás en su humanidad, ¿no? Y servir en todas sus carencias, sus limitaciones y todo aquello que el conjunto de la sociedad, los modelos económicos, etcétera, pues, han llevado a Luis Espinal también a luchar por los derechos humanos y por la vida de las personas, especialmente las más necesitadas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bien interesante. Después también vivía pues su sacerdocio, ¿no? Cuando ya después, después del noviciado nosotros tenemos un largo proceso de formación, ¿no? De estudios, de filosofía, que él complementó en realidad con los estudios más de bioética en España y el desarrollo de la teología, ¿no? Entre medio hizo esta experiencia en el África, ¿no? En su magisterio, y ahí también pudo desarrollar o combinar, ¿no? Ese servicio como religioso, como jesuita, con sus capacidades y su destreza y su conocimiento médico, ¿no? Pero después vino la etapa de teología que la hizo en Chile, ¿no? En la que yo creo que tuvo una realmente buena y sólida formación, ¿no? Porque eso le ayudó a articular esos sus intereses, sus conocimientos, sus búsquedas, su curiosidad por el ámbito más médico, por el ámbito del servicio social, ¿no? Y bueno, pues lo fue desarrollando, lo fue dirigiendo hacia este ámbito también de la bioética, ¿no? Yo creo que a él, por ejemplo, le he visto,
por el mismo hecho de que no hemos coincidido en muchos espacios, ¿no? Pero yo le he visto celebrar muy pocas veces la misa, ¿no? Pero cuando le he visto celebrar la misa, pues contagiaba lo que llevaba dentro, ¿no? Y yo quiero insistir aquí en una faceta, y es que yo creo que Daniel, por muy racional que era, también era un apasionado de las cosas que hacía, ¿no? Entonces, se le notaba que en su expresión, en sus gestos, en la gestualidad ritual, digamos, que tenía, pues había esa expresión de cariño y de pasión por lo que hacía, por lo que vivía y por lo que celebraba, ¿no? Y yo creo que las veces que hemos hablado, ¿no? En él siempre ha estado presente el conjugar su fe y su servicio sacerdotal, religioso, con lo que tenía de bagaje anterior, ¿no? El ser médico y el poder tener ese servicio conjugado, ¿no? Y por eso yo creo que además en esas sus búsquedas, ¿no? Lo llevó pues a estar de nuevo en la Universidad de San Simón y desarrollar pues el trabajo que tuvo, ¿no? Pero también con ese sentido humano y social, ¿no? O sea, que desde su fe lo quería vivir, ¿no? No era una persona así de muchos rezos o grandes piedades, ¿no? Sino que se expresaba todo esto en la vivencia y en la realización de todo esto que es muy humano. Yo le insistí, bueno, él ha escrito algunos artículos de opinión, ¿no? Que le pedí para la agencia de noticias Fides y que ayudase pues a reflexionar de algunos de estos tópicos, ¿no? Que tienen que ver con el sentido humano, ¿no? de la medicina y de las acciones terapéuticas que se realizan, que se practican hacia las personas. Y justo a propósito de la pandemia y estas cosas, ¿no? Bueno, él desarrolló su tesis y le pedí que nos hiciese para la revista Cuarto Intermedio, ¿no? Que es esta que tengo aquí, que la hicimos en medio de la pandemia, un artículo que titula Orientaciones para la toma de decisiones éticas en la situación excepcional de la pandemia por COVID, ¿no? Entonces, ese artículo, como me tocaba editarlo, es un artículo que me ha acompañado, me ha hecho pensar mucho y me está ayudando mucho también en la misión, en la función que ahora tengo como superior de la casa donde están nuestros hermanos jesuitas, ancianos y enfermos, ¿no? En la que él también estuvo colaborando para hacer un rediseño en la comunidad y en la enfermería, ¿no? Y que me ayuda porque ayuda a tener principios y criterios éticos claros, ¿no? Obviamente vinculados a nuestra fe, pero que buscan, ¿no? La calidad de vida, que buscan el atender la situación de la persona que sufre, ¿no? que necesita pues una atención médica oportuna, sabiendo también las limitaciones que pueden presentarse, ¿no? En el ámbito del cuidado de la salud, en el ámbito terapéutico, los tratamientos y demás, ¿no? Entonces, yo de verdad le agradezco mucho, ¿no? Por eso que ha escrito, que lo comentamos algunas veces, ¿no? Y ya luego, decía, yo no he convivido mucho con él, pero ocasionalmente siempre nos hemos encontrado en distintos espacios y hemos conversado de distintas cosas de la vida, ¿no? Y de sus inquietudes, de sus búsquedas. Y ahí, pues, ¿no? He podido percibir esa inquietud y ese deseo profundo de realmente servir a Cristo, servir al Dios encarnado en todas estas realidades, en todas las personas, ¿no? Y realmente yo lo considero como un amigo, ¿no? A nosotros en la compañía pues se nos va formando de distintas maneras y en distintos espacios, ¿no? Pero hay algo que en la formación inicial sobre todo se nos inculca, y es el que tenemos que llegar a ser amigos en el Señor, ¿no? Y realmente con Daniel yo creo que hemos sido amigos en el Señor.
el último tiempo, los últimos días que convivimos con Daniel fue precisamente en unos ejercicios espirituales en El Paso, aquí en Cochabamba, de una semana, en el que él estaba, yo creo, muy consolado, ¿no? O sea, su experiencia de ejercicios espirituales fue de gran consolación por las cosas que comentaba en las misas, por cómo se lo veía, ¿no? Y bueno, los últimos días tuvo que irse un poco antes porque tenía que dar una charla a los del Verbo Divino, ¿no?, que le habían pedido, y bueno, tenía que preparar unos papeles, ¿no?, para la universidad. Pero a ese nivel, por ejemplo, yo vi que esos días él se mostraba contento, realmente contento con lo que vivía y con lo que hacía en bien de los demás y lo que estaba impulsando, ¿no?, lo que desde su fe, desde sus creencias, le lleva a vivir, ¿no? Y por eso yo creo que hay que dar gracias a Dios, porque Él también nos sigue acompañando, ¿no?, desde su presencia, y creo que nos anima, ¿no?, a esto que es tan bonito y este empeño tan precioso en el que ustedes también están tan comprometidos, que es humanizar la salud, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias, Sergio. Y estamos en este recorrido tan especial, ¿no? Viendo un Daniel curioso, preocupado por su formación, apasionado, comprometido con esta sensibilidad, esta fusión de médico, religioso, una persona que no estaba conforme, que quería hacer cambios de verdad, pero que estuvieran sintonizados con esta vocación de servicio, de ayudar, de humanizar. Y ahí, Javier Muñoz, cuéntanos, por favor, cómo aparece Daniel con esto de los cuidados paliativos, esto de humanizar la salud. Bueno, pues yo conocí a Daniel en el 2009, creo recordar, a través de Claudio Navarro, que es un médico compañero mío de mi movimiento. Y bueno, nos juntamos los tres para desarrollar en ese año como una red de salud en el Alto, con los centros de la Iglesia Católica que existían en ese momento en el Alto. Él trabajaba en la clínica Radio Fides y nosotros trabajamos en Jesús Obrero. Entonces, bueno, queríamos hacer como una red para mejorar la atención, para hacer cosas que no estaban haciendo. Y él acaba de llegar de Barcelona, donde había estado en l'Institut Borja, y venía con la idea de hacer cosas en tema bioética. Mi compañero Claudio y yo de bioética sabíamos, no sé, lo poquito que habíamos aprendido en la universidad, pero no le veíamos ninguna cosa práctica, menos en el Alto en aquel momento, no se nos ocurría. Pero él tenía esa intuición de hacerlo práctico y desarrolló un programa de formación, por ejemplo, con las enfermeras y con el personal de salud en Fides, que todavía hoy se recuerda, ¿no? Cuando hablo pues, por ejemplo, con la licenciada Marcela, que fue la directora del centro en la época en la que él trabajó como médico en Fides, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerdo ese momento, su pasión por implementar algo que él traía como un gran aprendizaje y cómo supo contagiarnos esa pasión de una cosa que nosotros en principio no le veíamos como mucha cosa aplicable o como algo práctico, ¿no? Pero él sí tenía como esa intuición, ¿no? Posteriormente ya él viajó también y me quedé yo un poco con la parte esta de cuidados paliativos como una de sus intuiciones de aterrizaje práctico de la bioética y de la humanización de la atención de salud en el Alto, en los diferentes centros, por lo menos nuestros, ¿no?, de la Iglesia Católica, como, bueno, pues tener una marca de calidad realmente distintiva, de hacer pues con mayor calidad las cosas, ¿no? Yo creo que su pasión por la calidad, por la excelencia, ¿no?, que yo creo que le viene de su vocación jesuítica, ¿no?, pues por hacerlo lo mejor posible en situaciones en las que aparentemente habría como muchas dificultades, ¿no? Y en el Alto en ese momento pues había muchas dificultades, ¿no?, para poner en marcha algo que no sabíamos muy bien qué iba a ser, ¿no? Y para mí él pues es sin duda uno de los fundadores de cuidados paliativos en el Alto y también en Bolivia en este tiempo, ¿no?, en este momento. Posteriormente nos encontramos en el Paraninfo de la UMSA, recuerdo, fue en 2017, quiero recordar, y él había hecho su recorrido, ¿no?, pues por
por Chile, por África. Y entonces, bueno, pues coincidimos en una mesa redonda sobre ese tema de humanización de la salud. Y bueno, pues fue una gran alegría. Y bueno, pues a partir de ahí mantuvimos ya el contacto más seguido, ¿no? En reuniones, en consultas también, ¿no? A sus artículos, por ejemplo. Bueno, pues la verdad que sí que mantuvimos ahí una relación en la que, bueno, pues lo que ustedes han dicho, ¿no? Pues su brillantez intelectual pues era evidente, ¿no? Y esta cosa de intentar hacer práctico lo teórico y práctico en el sentido de ayudar a las personas, ¿no? Y a las personas que sufren y a las personas que están, digamos, necesitadas de una atención en salud con calidad, ¿no? En el Alto y también en Bolivia, ¿no? Y posteriormente, pues la última vez que hablamos fue en una reunión virtual, creo que fue a fines del 2020, que me invitó para seguir con esta idea de cuidados paliativos con una organización de la que él formaba parte en su directorio, que era Puente de Solidaridad, Solidarity Bridge, y él había contactado con un cochabambino que estaba afincado en Estados Unidos, llevaba mucho tiempo allá, y quería también implementar o desarrollar este tema de cuidados paliativos aún más. Y bueno, pues me invitó a esa reunión para potenciar y contactar y dinamizar un poco ese tema de los cuidados paliativos, ¿no? Esa fue la última vez que hablamos y, bueno, pues el encuentro, por ejemplo, con Ruth, a la que conocí en octubre de 2021, creo, a través de una invitación en Cochabamba, a una jornada sobre cuidados paliativos. Recuerdo un desayuno que hicimos en un hotel con otras personas invitadas que había, ¿no? Para este tema, para charlar, para debatir sobre cómo mejorar el tema de cuidados paliativos en Cochabamba. Y recuerdo un montón de personas en ese momento, alumnas suyas de medicina, personal de la universidad, que seguían marcadas después de su fallecimiento, ¿no? Después de su muerte, con esta idea que yo creo que sembró en nosotros Daniel de que hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Que hay que seguir mejorando y que hay que caminar en esa excelencia, ¿no? En esa calidad de pues, atención para las personas que más necesitan, ¿no? Atención en salud. Gracias Javier. Y ya Javier nos ha introducido a Ruth y esta etapa de la formación, del compromiso con la academia, de seguir compartiendo, seguir asentando estas ideas en los estudiantes en la Facultad de Medicina. Ruth, cuéntanos esta etapa, por favor. Por supuesto, gracias. Sí, yo les escucho y estoy como que creo que ha sido el doctor Mercado la persona que nos ha reunido nuevamente, a los que ya nos conocíamos, como es el caso con José Pedro, el conocernos y reconocernos en otros espacios para que muchas cosas que ya se habían iniciado en el Departamento de Interacción Social, cuando él asumió la jefatura del departamento, empiecen a fluir, ¿no? Y se den. Entonces yo, igual que aquí es la academia, con José Pedro hemos hecho una presentación, yo les voy a mostrar igual unas fotitos que he preparado para que un poco les ayude a entender, ¿sí? Cómo es que hemos empezado el trabajo y por qué ha sido algo que ha marcado diferencia desde el momento en que él ha asumido la gestión 2019 la jefatura. ¿Sí? Entonces, yo he conocido al doctor Mercado, yo sé que todos le dicen Daniel, a mí siempre me ha costado decirle Daniel, aunque él me decía, Ruth, dime Daniel, me costaba y me ha costado hasta el final, así que voy a intentar hacerlo esta vez, pero bueno. Él ha venido de jefe de Departamento de Interacción Social en la gestión 2019, ahí nos hemos conocido y como se imaginarán, jefe nuevo, yo no sabía en el momento en que le asumió la jefatura que era sacerdote. En realidad nadie del equipo creo sabía y decíamos, ¿por qué le dirán cura? O sea, ¿por qué le dirán padrecito? Recuerdo con Nancy, con Cristian, que es parte del equipo, decíamos, ¿por qué le dirán? Y bueno, a él parecía no molestarle, incluso era muy sarcástico a veces, y nosotros con el ojo cuadrado, ¿y por qué le dirán? Luego ya nos enteramos y
Y esto que decía el padre, esa sensibilidad, de hecho, la hemos ido reconociendo ya luego de enterarnos de que era sacerdote, ¿no? Yo recuerdo la primera actividad que propició el doctor fue esta, cómo comunicar malas noticias en el ámbito sanitario, y ya en junio del 2019 se propició. Entonces, justo él inició en junio, y como a las 2 semanas se hizo esta actividad. Me pareció excelente. Yo no tuve la dicha de estar porque coincidió con otra actividad a la que me habían invitado en La Paz, pero para mí fue excelente porque marcó la forma o la línea de trabajo que quería seguir el doctor. Me dio muchas luces porque yo trataba de ponerle al día y explicarle por qué hacíamos algunas actividades, y cuando me dijo, Ruth, ayúdenme a organizar cómo comunicar malas noticias en el ámbito sanitario, era wow, súper. Entonces, organizamos rápido, una semana, recuerdo toda la logística, yo me fui, realizaron, pero yo vi la grabación, porque no puede estar, pero a partir de ahí, realmente, lo que es muy resaltable es que él, en esa sensibilidad que se ha hablado hace rato, ha podido facilitar esto que digo, que fluya, o sea, que un jefe de departamento que es médico, sí, como todos los otros jefes previos, pero que además tenga la otra formación complementaria, le ha dado el reconocimiento, si quieren, a trabajar en temas como prevención de trata, que muchas veces yo tenía que explicar, ¿no? Incluso a él le dije, trabajamos en este tema porque la normativa exige que la universidad sea parte de dar solución a este problema que repercute en la salud integral y todos los temas, y él me decía, está bien, o sea, hay que trabajar porque realmente son temas de interés social. Y otra cosa que ha marcado, yo pienso, el doctor, es el hecho de que él estaba en las actividades. Sí, me gusta esta foto porque yo recuerdo las actividades previas eran más de ejecutarlas, sí, pero que haya la presencia del que dirige la jefatura, marca también un mejoramiento en acciones interinstitucionales, en que los estudiantes estén, no sé, más comprometidos, tal vez es la palabra, y eso era algo repetitivo. Yo recuerdo, tenía el POA, el programa de humanización de la medicina. De hecho, no lo iniciamos con el doctor Mercado, eso ya estábamos trabajando con él. He reconocido que hemos trabajado en el tema desde el 2008, porque él decía, doctor, el 2014 presentaba una propuesta sobre humanización de la medicina. Lo hemos ido haciendo poco a poco, pero ahora quiero hacerlo, ¿no?, mucho más amplio, más grande, con invitados externos. Y él me decía, Ruth, ¿desde cuándo administra el voluntariado? Yo desde la gestión 2008 que la he organizado, y me decía, Ruth, usted trabaja en humanización de la medicina desde la gestión 2008, porque desde esa gestión está interesada en ampliar la formación integral de los estudiantes. Entonces era, Ruth, tú ya trabajas en ese tema. Yo sí. Y eso ha ayudado a fluir. Yo recuerdo esta actividad en el Centro Merinol, y el doctor era junto con los estudiantes haciendo las dinámicas, y eso era lo lindo de él, ¿no? Que se ponía a trabajar lo que se estaba haciendo con los estudiantes, era parte de las dinámicas, era parte de compartir experiencias, y este humor que decía él de los jesuitas, que ayudaba bastante, ¿no? Decía, para ser jesuita tienes que tener muy buen humor, y realmente con esto enganchaba, ¿no? Enganchaba a los estudiantes y demás. Yo no lo he visto en aula directamente al doctor, pero sí puedo decir que cuando estaba con estudiantes realmente despertaba mucho interés, ¿no? Entonces era además muy grato escucharle, y te hablaba, no había un tema, creo, del cual no se podía conversar con él. Y él estaba así, siempre. Esta es una foto del 21 de septiembre, que hacemos algo para compartir, y él estaba en todo, ¿no? Ayudándonos, siendo parte del equipo, compartiendo con los docentes, con los estudiantes, con los administrativos, propiciando el recrear las cosas que hablábamos. Decíamos, cuando éramos estudiantes, se hacía serenatas y hacíamos actividades culturales que también ayudaban a fortalecer vínculos, y que todavía lo estamos manteniendo.
y ha quedado como una práctica que nos gusta todavía hacerlas bastante y bueno, siempre lo tenemos presente. Esta actividad a mí me parece excelente demostrarla, es una actividad en el Día de la Mujer Boliviana en octubre del 2019, y yo recuerdo con el doctor, él había revisado y había un protocolo de cómo se debería actuar en la universidad ante el acoso de género, y recuerdo que hicimos una feria y mandamos a hacer esos banners del fondo para mostrar el procedimiento en caso de violencia de género. O sea, y le pusimos mucho empeño en que los estudiantes vayan, él exponía, yo exponía, todo el equipo estaba ahí trabajando para visibilizar que se puede hacer algo, o sea, que no debería no hablarse de ciertos temas que pueden molestar. Y así era el doctor, o sea, tenemos que trabajar, visibilizar, mejorar, y lo hacíamos, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchos colegas decían, pero ¿por qué están trabajando estos temas? Porque la violencia, el acoso por cuestión de género es un problema, y él lo decía, sí, no, hay que trabajarlo, ¿no? Y repercute en la salud integral. Y bueno, y mezclábamos actividades artístico-culturales. Y yo estoy convencida, como lo decía, lo comentaba también José Pedro, él tenía muchos planes, ¿no? Y uno de estos era siempre mantenernos unidos, docentes, estudiantes. Ya en la gestión 2019 sí se hablaba del siguiente decano, el doctor Illanes está ahí, justo al lado, por detrás, en la foto, y hablábamos de que iba a ser el siguiente decano, y yo también comparto, yo pienso que ha mirado sonriendo, como le decía a su mamá, que el doctor Illanes haya ganado para esta autoridad. Sin duda vamos a seguir con estas actividades, y hacíamos cosas como compartir, y él estando presente, propiciando que haya una mayor integración entre los tres grupos, si quieren, de la facultad, tanto docentes, estudiantes como administrativos, una gran familia. De hecho, él propiciaba bastante el compañerismo, ¿sí? Y eso nos ha quedado. De hecho, en mi oficina aún desayunamos muy rápido a primera hora. Y esto es lo que quiero resaltar. Justo decía Javier, nos hemos conocido porque, bueno, yo la conocía a María Sotomayor, pero muy poco. Luego el doctor nos presentó otra vez, nos reunimos, y luego María me presentó a Javier. Ya estamos poniendo en marcha algo que empezó como una idea el 2014 y se ha ido reafirmando más estas dos últimas gestiones. De hecho, el 2020, como estaba el doctor a punto de defender la tesis de la maestría, nos hemos conocido de forma virtual con Montserrat, con Montser. Hemos hecho estas webinarios internacionales con mucha aceptación, y eso ha ido consolidando lo que es el programa ahora en nuestro POA institucional del DISMED, el programa de humanización de la medicina, ¿no? Esta actividad ha tenido mucha aceptación, fíjense, o sea, 44 veces compartido, es una foto antiguita, la siguen compartiendo y la siguen volviendo a ver. Nuestras métricas son bárbaras en estos temas. Hemos logrado despertar el interés en los estudiantes de acompañamiento del duelo, un voluntariado, que tengo que reconocer, era algo que estábamos construyendo con el doctor Mercado, y ya teníamos muchas formas, pero él era el que tenía todo ese conocimiento para ponerlo en práctica. Entonces yo siento que me quedo corta, que me quedo como que tengo que seguir y buscar aliados estratégicos, y bueno, yo creo que sigue fluyendo, porque ahora soy miembro de la Sociedad Cochabambina de Cuidados Paliativos, y de hecho por ahí voy a ver que esta idea, este sueño que teníamos con el doctor de un voluntariado de acompañamiento del duelo, se vaya consolidando. La virtualidad ha facilitado mucho que podamos poder invitar a estudiantes de la Universidad de San Simón, de la Facultad de Medicina, de todas las áreas de salud, para que puedan ver, luego obviamente evaluar y demás para que sea. Y esta foto es
en los 25 años de la red contra la violencia a la mujer. Y yo recuerdo de la red insistieron tanto en que el doctor esté, cuando él fue, nos dieron un reconocimiento, un certificado al DISMED que lo recogió, pero básicamente era porque ya trabajamos como DISMED con esta red bastantes años, pero ellos habían reconocido en el doctor como un aliado estratégico bárbaro porque habían visto la otra feria que habíamos hecho, el que se trabaja en la universidad en el tema de violencia de género, y él estaba súper contento de que podamos trabajar en coordinación con otras instituciones. Personalmente ha sido una de las primeras veces que un jefe de departamento me ha acompañado a un evento en el cual se trabaja en forma coordinada y hemos unido otras alianzas con otras instituciones que ahora siguen en marcha. Y esta otra faceta del doctor que siempre, ¿no? O sea, para Navidad le salía el espíritu de cura, como decían, perdón por decirlo así, pero era, iluminamos la Facultad de Medicina, iluminamos todo, de hecho la gestión 2019, la gestión 2020, ya después la gestión 2021 hemos seguido, los auxiliares, él era muy convencido de potenciar, ¿no?, a los auxiliares, de formarlos, y en eso hemos llegado a hacer un trabajo coordinado fácil porque tenemos las mismas ideas, ¿no? Entonces, si había una idea que salía de los estudiantes, él estaba presto a apoyar y todo el equipo para apoyar con él. Han salido de estos apoyos estudiantes, consejeros facultativos, me da tanto gusto, veo 2 consejeros facultativos súper empoderados que el doctor siempre los andaba empujando y animando y demás. Y esto es el encendido de luces de la facultad, que lo hemos hecho el año pasado, que ya no estaba el doctor con nosotros, pero el espíritu estaba ahí, ¿no? Entonces hay que hacer porque al doctor le hubiera gustado. Lo hemos tenido, en foto presente en la oficina, luego hemos dicho ya hay que dejar ir, y su mamá nos ha acompañado también, y bueno, ahí estamos. De hecho, yo tengo que reconocer, esta es la última imagen, él nos decía esta frase que me parece excelente, ¿no? Toda esta pandemia ha sido fatal, parecería que no hay nada durante la pandemia, y créanme que con el doctor hemos hecho muchas actividades online. Ha sido súper fácil para nuestro equipo hacer un trabajo colaborativo, y recuerdo que en la pandemia hemos hecho muchas actividades para prevenir el COVID, para hacer acompañamiento, para no dejar de lado lo que estaba previsto ante esta emergencia, y ha sido fácil, ¿no? Él decía, hay que agradecer por todo lo que tenemos, no quejarnos por lo que no tenemos, y de hecho, todas las actividades que hemos iniciado con el doctor, las estamos realizando. Y yo creo que esto que decía Javier, de que con él hemos consolidado, sí, lo hemos hecho, hemos consolidado humanización de la medicina, sigue en marcha, hemos empezado a fluir, él ha facilitado que nos conozcamos, personas que vamos a lograr que se siga realizando, porque estas actividades son súper importantes, brindar a los estudiantes herramientas que les permitan no solo dar atención médica con calidad, que la universidad la garantiza, sino con calidez. Es algo en lo que estábamos muy de acuerdo. Yo recuerdo con mucho cariño cuando él tenía que escribir estos artículos que comentaba el padre Sergio, llamaba al equipo y decía, Ruth, ¿puedes leer esto? O Lisen, como me decía, Lisen, lea pues esto, y me dice qué parece. O sea, leer las cosas, esa perspectiva diferente que tenía, ha sido algo que ha fortalecido bastante a un departamento que tiene este rol de llegar a la comunidad, y de hecho lo hemos hecho con bastante más fluidez cuando él estaba, ¿sí? Y de hecho, su mamá nos va a dar la razón, incluso cuando él estaba delicado, nos reportábamos en equipo, con audios, ¿no? Y seguimos trabajando. La idea es esa, seguir construyendo. De hecho,
en este periodo estamos con otras iniciativas que ya estaban marcadas y las estamos desarrollando. Yo lo he conocido así, es como una persona muy amplia de pensamiento, muy comprometida con el bienestar de las personas desde diferentes ámbitos, no solo la medicina, y muy comprometido con la formación integral, ¿no? Y por supuesto nos queda el no haber profundizado más en temas de bioética. De hecho lo estamos haciendo, pero teníamos planes de seguirlo haciendo con él. Y bueno, es la tarea que queda. Y así lo recordamos y lo honramos, trabajando. Gracias. Gracias por una linda forma de honrar, ¿no? Vemos a un Daniel que, preocupado por la formación, Ruth decía, por una formación integral, por abrir puentes entre la medicina, abrir diálogo entre la medicina y las humanidades, y en esa interacción también Daniel ha interactuado con Marcela, también para que nos hable un poco de esta preocupación de Daniel, ¿no? Vemos en la facultad no solo medicina, también cine, también nos preocupemos de otras cosas, en la Facultad de Medicina, la academia, sí, pero también la violencia, etcétera, ¿no? Javier decía, hacer práctica la teoría, ayudando con calidad a los que sufren, pero con esta mirada humana, humanizadora, ¿no? Sergio nos decía esto de encarnar a un Cristo y encontrarlo en la gente que necesita esta vocación profunda de servicio. Marcela, ¿qué nos dices de Daniel? Bueno, muchas gracias por compartir todas estas experiencias, todas estas vivencias, por compartir la vida de Daniel con nosotras. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de compartir con Daniel, de conocerlo en realidad en la última etapa de su vida. He tenido la suerte que me ha acompañado también cuando yo he estado con COVID, de recibir sus oraciones, ¿no? De haber tenido una conexión muy, muy linda, muy espiritual con él. Y por supuesto también de tener muchos proyectos, ¿no? Habían muchos proyectos en puerta, con Humanizar la Salud también. Y bueno, pues me quedo con lo que dice Ruth, ¿no? Es decir, hay mucho por hacer. Nos está dejando un gran legado y hay que seguir el camino que él ha iniciado. Gracias, Marcela. Gracias. Yo recuerdo la presencia de Daniel en ese encuentro al que mencionaba Javier en la UNSA, un encuentro para humanizar la salud, donde él hablaba del sistema médico, ¿no? Decía que era un sistema que estaba agotado y que era imprescindible abrir este diálogo con las humanidades, ¿no? Él hablaba de la experiencia, de la necesidad de que una persona se sienta persona cuando se encuentra con un médico, ¿no? Él decía que es muy difícil estar o sentirse hombre o persona con un médico en el actual sistema. Y él decía en la charla, la respuesta es que los médicos entiendan que son personas que están cuidando a otras personas, que están atendiendo a otras personas. Nos hablaba también esto de que la medicina tiene que tener una mirada multidimensional, ¿no? Que no se puede tener una mirada solo del dato, ¿no? De la presión arterial, de cómo están las analíticas, etcétera, sino que hay que escuchar a la persona. Y en eso cerraba la charla diciendo que la respuesta va por los cuidados paliativos y la medicina narrativa, ¿no? Que la medicina narrativa nos propone escuchar al paciente, que no sea un interrogatorio, ¿no? Sino que el médico se dé un tiempo para escucharlo, ¿no? Y él decía, es difícil ser paciente, es difícil estar frente a un médico, entonces hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de humanizar la medicina. Me gustaría hacer una ronda más para que cada uno en un tiempo cortito
redondee estas ideas de lo que sienten y lo que consideran que Daniel nos está dejando como un gran regalo, ¿no? Para seguir en este camino y en este desafío tan importante que es humanizar la salud, ¿no? Él es Javier lo decía, es uno de los pioneros, pero vemos que desde siempre él ha estado en esta búsqueda, ¿no? Bien, yo primera cosa quiero agradecerles por recordarlo con tanto amor a mi Daniel. Creo que Daniel realmente, modestia aparte, siempre se mostró así tan humano, tan defensor de la vida, porque si pudiera contar otras facetas, ustedes realmente podrían constatar que sí, Daniel desde muy pequeño fue así, ¿no? Con salud, con el amor a la vida, en realidad, ¿no? Y creo que esta iniciativa que ustedes han tomado, quizá es Daniel el que hace que esté tomando su camino, una viabilidad, o se esté viabilizando algo que realmente él quería llevar a la práctica, ¿no? Es decir, articular esa teoría que Daniel conocía, llevar a la práctica. Y creo que está en sus manos de Javier, de Ruth, Marcela, Beatriz y todos los demás, hacer una realidad algo que Daniel quería en este camino de la bioética, de los cuidados paliativos, de humanizar la vida, etc. ¿Qué tengo que decir yo? Estoy profundamente agradecida porque todos los participantes nos han dado un retacito, una faceta de Danielito. Nosotros lo hemos querido tanto, la familia, hemos estado muy amargados todo este tiempo, pero hay que recordar lo que alguien dijo, ¿no? No lloremos porque ya no está, sino que nos alegremos porque ha sido parte de nuestra vida y porque en su corta vida ha hecho tanto, que yo no me imaginaba, francamente. Ha sido un ser bendito que ha estado entre nosotros y ese tiene que ser nuestro consuelo, sobre todo para su mamá. Y yo quiero comentarles que, de hecho, el legado de Daniel en lo que es la enseñanza, por lo menos en la Facultad de Medicina, va a quedarse y muy profundamente, ¿no? Hay la firme intencionalidad de que bioética sea parte de la malla curricular a partir de la siguiente gestión. Y bueno, estamos firmes en seguir su mensaje, su enseñanza, su enfoque de humanizar todo esto que evidentemente a nosotros nos forman desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, desde el término paciente, pues es muy controvertido y ahora hay la tendencia a cambiar ese denominativo porque no puede ser que la otra persona la veamos como un ser que solo tiene que aceptar todo lo que se le diga, ¿no? Y de paso a veces se le dice mal las cosas. Entonces, yo creo que eso ha conseguido Daniel, que mover todas las estructuras facultativas desde estudiante y más ahora que volvió con todos sus conocimientos. Yo creo que él está tranquilo porque sabe que de aquí en más la facultad va a tomar otro rumbo también en cuanto a la enseñanza, ¿no? Eso es lo que yo podría concluir con toda la vida de este ser humano extraordinario. Decía que ha tenido múltiples facetas, pero que nos deja muchas enseñanzas y mucho por hacer. Es verdad, hay muchas cosas que tenemos que enfrentar de aquí en más porque estamos un poco atrasados nosotros en todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y bueno, Daniel nos ha abierto esa perspectiva, ese nuevo mundo que existe respecto a estas cosas que acá todavía son
en muchos casos tabú para hablarlas, para discutirlas, ¿no? Y como paréntesis en esto, yo me olvidé de decir cuando hablaba que en el noviciado entre los compañeros que estuvimos con él, le llamábamos Dexter, ¿no? Por lo del laboratorio de Dexter, ¿no? Que estaba siempre haciendo sus ensayos y sus cosas, ¿no? Y bonito recordar también, ¿no? Los años compartidos. Yo creo que Daniel fue un hombre para los demás, al servicio de los demás, porque se encontró con un Cristo sufriente en el sufrimiento de muchas personas también. Y el deseo de servir, de colaborar a ese Dios que quiere una humanidad nueva, con salud, una humanidad que la quiere bien, que la quiere renovada, le llevó a contagiar esa su intuición, ese su deseo, esa su pasión, ¿no? Y creo que no fue precisamente un hombre que lo hizo solo, ¿no? Que lo buscó solamente él, sino que lo que él sentía, lo que él vivía, lo que él intuía, lo fue compartiendo y buscó que muchos colaboradores y colaboradoras se sumasen a esas sus intuiciones, a esas sus búsquedas y sus anhelos, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos de regocijar por haber compartido, ¿no? Con una persona excepcional en muchos niveles, y que siento yo que eso era también como una forma de responder, ¿no? A ese llamado profundo, ¿no? de dar la vida por los demás, de gastar la vida por los demás, como decía Espinal. Bueno, pues para mí la palabra un poco sería responsabilidad, ¿no? Lo que me quedaba ahora de la vida de Daniel es un poco esa capacidad de dar respuesta a las situaciones de necesidad, a las situaciones de mayor necesidad de formación, de necesidad de atención, de necesidad de cuidados. Y bueno, para mí es el legado que nos queda, ¿no? Esa capacidad de dar respuesta y que queda en mí y que yo creo que queda en nosotros, de seguir un poco respondiendo a esa misión y a esa tarea de servicio, ¿no? Yo cuando pienso en el doctor me quedo con las palabras de amistad, compañerismo, trabajo en equipo. Yo creo que en la oficina vamos a seguir y la nueva jefa que ha venido, y me imagino las personas que se seguirán uniendo al equipo van a sentir eso que ha quedado, ¿no? El hecho de compartir, el de coordinar, reuniéndonos, y la posibilidad y la facilidad que hemos logrado con él de seguir extendiendo redes para hacer redes de apoyo, de trabajo en equipo, de poder ir construyendo en el camino esto que hemos empezado a soñar con él, o que hemos empezado afianzado cuando él estaba con nosotros. Así que vamos a seguir trabajando en equipo y uniendo esfuerzos con las otras instituciones y amigos y personas que hemos tenido el gusto de conocer también a través del doctor. Así que a seguir trabajando, y de hecho les voy a invitar a seguir aportando en las iniciativas que estamos desarrollando. Gracias. Este encuentro es todo toda una invitación, ¿no? Daniel nos deja toda una invitación a seguir amando la vida, a seguir cuidando la vida, ¿no? Esto es un gran logro que entre bioética en la currícula, ¿no? Esto que nos hablaban de gastar la vida por los demás, esta capacidad de dar respuesta, esta responsabilidad, esto de seguir adelante, ¿no? Con este compromiso. Así es que todo un desafío. Hoy hemos honrado la vida de Daniel y vemos que nos ha dejado tareas, ¿no? Nos ha dejado tremendas tareas, así es que hemos hecho este recorrido conociendo
más a Daniel, más a profundidad, un hombre que amaba la vida, un hombre que estaba dispuesto a gastar la vida por los demás, que era capaz de dar respuestas. Nos ha contado José Pedro esta buena noticia de que se va a incluir bioética en la malla curricular. Ese es un gran logro. Así es que vamos a agradecer por el día de hoy, por la vida de Daniel, conscientes de que tenemos un largo camino que recorrer, que nos da también la responsabilidad de seguir con esto, con este compromiso con la vida, con este compromiso de estar al lado de las personas que sufren, con este compromiso de mirar al otro con respeto, con dignidad, y cuidarlo, cuidar la vida, ser cuidadores todos. Así es que les agradecemos mucho desde Humanizar la Salud, la presencia esta noche, todo este aporte y a seguir honrando la vida de Daniel, ¿no? Este camino, toda esta entrega. Daniel ha gastado su vida por los otros, por los demás, así es que nos queda seguir. Así, Daniel está presente hoy y estará presente siempre. Marcela. Muchas gracias, Bea. Sí, está presente en nuestras vidas. Y bueno, pues este ha sido un encuentro de amor, porque su vida, ¿no? El legado de su vida lo resumimos en amor. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias a las personas que nos han acompañado esta noche. Gracias a las personas que nos están siguiendo a las redes sociales. Y bueno, pues vamos a cerrar así este encuentro en honor de nuestro querido amigo Daniel Mercado Santos. Gracias y buenas noches. Buenas noches.